Mi Dios, a ti la honra y a ti la alabanza. Tu obra es preciosa, Padre. Tu obra es perfecta. Creemos, Padre, aquella porción de tu palabra que declara y dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Prepáranos, Padre, para aquel maravilloso día. Queremos ser los que están listos, esperando, mi Dios, aquel maravilloso encuentro. Día de victoria, de gran esplendor. Gracias, Padre. Esperamos aquella mañana, mi Dios, en viva esperanza, conforme a tu promesa. Aquella esperanza bienaventurada, la cual es nuestra. Nos apropiamos de ella, Padre. Mi Dios, en tu poderosa mano el desarrollo de tu palabra en el resto de este culto. Tu maravillosa obra en cada vida presente físicamente, mi Dios, o conforme a tu propósito también hoy con nosotros, gracias a estas programaciones grabadas y emitidas en vivo. Padre, gracias te damos por cada congregado, congregadas virtualmente con nosotros hoy. Mi Dios, provea, alcanza aquellas vidas en tu más rica bendición, mi Dios, de la abundancia de tu gracia, como estando con nosotros aquí, mi Dios, en tu casa. Que ellos también puedan regocijarse delante de ti, mi Dios, y disfrutar de lo mejor del cielo conforme a tu palabra. Padre, nos gozamos y nos gloriamos en ti en esta hora. Gozoso, Padre, de poder llegar hasta tu casa, hasta tu presencia. Mi Dios, límpianos a cada uno aquí conforme a tu palabra, Padre. Límpianos espíritu, alma y cuerpo en el nombre de Jesús. Limpia tu heredad, limpia tu pueblo, para que con toda confianza, Padre, podamos tener completa comodidad, mi Dios, en tu misma presencia. Santo y eterno Dios, en tu mano volvemos a encomendar tu palabra. Revélanos, Padre, revélanos más y más de ti, mi Dios. Revélanos, mi Dios, los misterios del reino de los cielos, según tus grandes promesas, en el nombre poderoso de Cristo. Bendito Dios mío, a ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. En el nombre de Jesús abrimos su palabra en nuestra porción de Mateo capítulo 25. Evangelio de Mateo, el capítulo 25. Sobre nuestro tema de estudios, espere a Jesús. Qué maravilloso tema. Mientras aguardamos aquella esperanza bienaventurada, como dice su palabra. Estamos contemplando, estamos mirando nuestro glorioso futuro. Cuando miramos estos temas, estamos mirando hacia adelante y ya conociendo en parte por lo menos lo que nos queda por transitar y lo que nos queda por disfrutar al fin de los días. Veíamos esta porción de estudios al comienzo más bien proféticamente, dispensacionalmente, por eso se hacía un poco más profundo, un poco más, podemos decir, difícil de entender, pero hoy estamos yendo hacia lo más práctico, hacia lo doctrinal, y ahí entramos, podemos decir, con mucho más facilidad en el entendimiento y aprendizaje de estas instrucciones. Evangelio de Mateo capítulo 25, verso 3 al 5, volvemos a leer. Dice lo siguiente: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Qué hermosa declaración bíblica. Una escena bastante entendible para nosotros en el tiempo en que nos toca transitar este camino. En este tiempo en que hoy peregrinamos, podemos ir teniendo un poco más de luz sobre esta porción de Escritura. Porque primeramente dice acerca de unos grupos, dice llamadas las insensatas, tomando sus lámparas, su vida, cada uno somos los portadores de luz hoy, pero está cargada o está vacía con aceite o sin aceite. Por eso dice, no tomaron consigo aceite. Y el verso siguiente sí dice acerca de las prudentes, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Mirando nosotros desde nuestro punto de vista, los versos 3 y verso 4 no hay mucha diferencia. Mirando así de la manera como nosotros miramos, como dice la palabra, Jehová mira el corazón, pero el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Cuando nos miramos unos a otros, preciosas y hermosas vasijas en el Señor, preparadas para lo que el Señor tiene deseado y planeado. Pero en cuanto a lo que ocurre o acontece interiormente en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios, poco nosotros podemos entender. Cuando nos fijamos, como dice la palabra de Dios, por sus frutos, tal vez podemos tener alguna respuesta, porque los frutos son los que van mostrando la realidad de cada vida interior. Pero yendo un poco más profundo, es el Señor el que va a conocer qué hay realmente en cada vida interior. Pero sí podemos tomar esta parte práctica cuando dice de tomaron consigo aceite o no tomaron aceite en sus vasijas. Aquí nos va a mostrar dos grandes grupos de vidas en el camino del Señor. Y hasta el fin de los días llega con esta misma situación. ¿Tomaron o no tomaron? Así nos presentamos un día al cierre de esta edad según la palabra de Dios. Va mostrándonos dos situaciones del corazón del creyente, dos realidades en la vida interior del Hijo de Dios, en medio del pueblo en estos días, especialmente en estos tiempos. De ahí que tiene su mucha importancia para nosotros. Vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 7. Evangelio de Juan, capítulo 7. Esta referencia bastante conocida para cada vida, pero va a ayudarnos a poner base a nuestra meditación siguientes, para que usted y yo podamos tener claridad de propósito. Dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 7, los versos 37 al 39. Y hay que tener en cuenta aquí que esto Jesús dice, habló en el último y gran día de la fiesta. ¿Qué les parece? ¿Qué nos dice esa expresión? ¿Cuánto más es para nosotros hoy, en estos últimos gloriosos y maravillosos tiempos? Es un mensaje hoy para usted, para mí, para ser disfrutado mientras esperamos la gloriosa venida de Cristo. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Si hoy estuviese físicamente y literalmente con nosotros, hubiese sido esta misma experiencia en mensaje y en un deseo vivo de corazón para entregarnos acerca de esta gran necesidad para el pueblo, para que nuestras vasijas estén cargadas de la manera correcta, para llegar a ser los que tomaron consigo aceite. En aquel tiempo, levantando Jesús la voz, dijo,
si alguno tiene sed. Esto nos da a entender que no todos van a aprovechar de ella. No todos van a disfrutar de este privilegio. Como nos vamos dando cuenta, hay mucha confusión sobre estos puntos. No debiendo, para mí, teniendo bastante claridad el propósito y el plan de Dios para con cada uno. Pero vamos a encontrar como en los días de Hechos, la gente diciendo, estos están todos locos, están ebrios. Y hasta aún en medio de las iglesias vamos a encontrar esa confusión todavía. Por eso esta expresión inicial de Jesús cuando dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. Y dice el verso 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para los que llegaron a creer en Jesucristo, para los que llegaron a pasar por el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 14. Vamos a agregar esta referencia para que no haya confusión, porque ahí también habla de cierta agua, pero es el primer paso. Por eso aquí la expresión, el que cree en mí. ¿Quién es el que creyó en Jesucristo? Evangelio de Juan, capítulo 4 y el verso 14, donde dice lo siguiente. Mas el que bebiere del agua que yo le daré. Jesús promete aquí cierta agua. Y hay que tener en cuenta que esta agua va a ser distinta, diferente a lo que ofrece ahí en ese río de agua viva. Aquí va a ser aguas sacadas de cierto pozo. Jesús presentándose como aquella fuente inagotable de vida. Y cuando dice Jesús, el que cree en mí, tuvo que haber pasado esa vida por aquí, para luego poder experimentar lo del capítulo 7 y lo que sigue, después de haber aceptado a Jesús. Por eso dice aquí, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es abrazar la salvación de Dios por medio de Jesucristo para vida eterna. Para estar preparados, preparada, para que ya esa vasija esté lista para ser cargada, como expresa ahí un poco más adelante. Cuando Jesús habla de vuelta, si alguno tiene sed, venga, hay algo más para darle. Hay algo más para disfrutar. Pero va a ser según la comprensión y o el deseo profundo de cada corazón. Para diferenciar de esta experiencia, el capítulo 4, verso 14, cuando tiene que ver con pozo de agua viva, hay que ir a Cristo para salvación y disfrutar de esa agua de vida. Por eso, volviendo al capítulo 7 y el verso 38, dice Jesús, el que cree en mí tiene este privilegio siguientes. Tiene la posibilidad de disfrutar de este siguiente paso. Por eso cuando leímos en el capítulo 14 de Juan, decía, estará con vosotros, Juan 4, 14. Y estará en vosotros, Juan 7, 38. Este es el siguiente paso de en vosotros, para que ya haya una vida, podemos decir, con todo el privilegio y la posibilidad de disfrutarlo abundantemente. Por eso aquí la expresión, conforme a lo que Jesús dice, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, correrán de su interior. Verso 9, ahí Jesús mismo explica lo que estaba queriendo decir aquí. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Hablando del Espíritu, aquí en mayúscula, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Qué dice en las siguientes líneas? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque
Jesús no había sido aún glorificado. Por eso queremos entender con claridad lo que significa Juan 4:14 y Juan 7:37, 38. Para poder entender con claridad, y quiero explicar un poquito más por qué necesitamos entender con claridad estos pasos, para que Mateo 25 sea también mucho más claro para cada vida. Vayamos un ratito a Romanos 8 para mirar una referencia ahí, Romanos capítulo 8 y el verso 9. Está hablando ahí entre lo que es el Espíritu Santo, pero también enfoca en el verso 9 el Espíritu de Cristo. Así que en Romanos 8 y el verso 9 menciona acerca de Juan 4:14 y también está mencionado Juan 7:38. Para que no haya dudas, no haya confusión, y quiero explicar después dónde está también una gran confusión en muchas vidas sobre estos puntos. Dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Este es Juan 4:14. ¿Hasta ahí o es Juan 7:38? Entonces vamos entendiendo ya y teniendo nosotros una respuesta propia. Cuando dice, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, habla del Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Pero ¿qué más dice en la misma referencia el verso 9 aquí? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Juan 4:14. Si alguno no tiene la vida santa de Cristo en su interior, no bebió todavía de aquella fuente inagotable de vida. Y el apóstol Pablo dice que el que no bebió de esa fuente inagotable de vida, no puede pretender beber de ese río de agua viva. Porque no puede, dice en 1 Corintios 3. No puede porque se ha de discernir ese campo ya espiritualmente, después de haber pasado por Juan 4:14, haber abrazado la salvación de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso agrega aquí, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tiene una vida que no es vida. No puede pretender más que eso, conforme a la palabra de Dios. Pero para aquellos que llegaron a conocer a Jesús, pasaron por Juan 4:14, disfrutaron de la salvación de Dios por medio de Jesucristo, pero llega hacia Efesios 1 y le genera una confusión. Vamos a Efesios 1. Efesios capítulo 1, para que no tengamos confusión en lo que nos queda por delante. Verso 13 y 14. Efesios 1, 13 y 14. Dice lo siguiente. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ese es Juan 4:14, ¿verdad? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Ella tiene una vida que salta para vida eterna, dice en Juan 4. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ok, entonces dice ya, cuando acepté a Jesús, también ya recibí el Espíritu Santo. Cuando conocí a Jesús, ya recibí también el Espíritu Santo de Dios. Necesita entender de que Juan 4:14 es un paso y Juan 7:38, 37 a 38 es un siguiente paso. Aquí lo que indica es lo siguiente, el verso 14 dice que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Si una vida
que llega a conocer a Jesús y empieza a beber de esa fuente inagotable de vida, Jesús promete seguridad eterna para esa vida, vida eterna. Aquel que confesó a Cristo y experimentó el nuevo nacimiento, Jesús dice, y yo le doy vida eterna. Todavía no llegó a experimentar capítulo 7, versos 37, 38, 39, acerca de esos ríos de agua viva. Así que cuando el Hijo de Dios da este paso hacia Cristo para salvación, podemos decir, queda ya bajo una seguridad, bajo un sello del Espíritu Santo llamado garantía de nuestra herencia, hablando de que vamos a subir un día a los cielos. Eso asegura. Ya es la plenitud del Espíritu Santo en el creyente, no es todavía, pero sí ya puede decir, tengo vida eterna en Cristo. El Espíritu Santo le da esa garantía. Ya, como dice aquí, le selló para aquella promesa que viene a futuro. Pero aquí la expresión de muchos hermanos es que yo no necesito la experiencia de Juan 7, 38, 39. Para ellos ya tuvieron al recibir a Jesús. Por eso leímos esa porción de Romanos 8 y el verso 9, donde hablaba de los dos. Podemos ser manifestaciones del Espíritu Santo. Uno es la tercera persona de la deidad, y ahí, por último, en ese versículo, es el Espíritu de Cristo. Por eso ahí dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no tiene vida. Pero si está siendo guiado por el Espíritu Santo, dice, tenés posibilidad de victoria. Y eso es lo que manifiesta en esta porción de la Escritura. Volviendo a Juan, en su Evangelio, capítulo 7, vamos a tomar base sobre esta porción, porque de ahí necesitamos seguir adelante para entender lo que sigue. Estamos yendo un poco despacio, pero creemos que vale la pena porque hay bastante confusión en estos aspectos en la vida espiritual cristiana. El capítulo 7, el verso 39, aquí Jesús mismo da testimonio, dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir, para lo que ya pasaron. Podemos ir con una entrevista con Cristo para salvación. Ya recibió la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Ahora va a necesitar dar el siguiente paso, que según la porción de Efesios, como leímos, parece que ya está todo incluido cuando uno aceptó a Jesús. Pero no es eso lo que quiere decir ahí. Porque habéis sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahí no está diciendo de la tercera persona de la deidad en el creyente. Y la palabra de Dios va a ir dándonos respuesta paso a paso para que esto sea bien aclarado en cada vida. Según el verso 39, aún no había venido el Espíritu Santo. Esto aparece recién en Hechos capítulo 2. Por eso es que primeramente recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Y más adelante fueron llenos de este maravilloso poder celestial divino. Y esto es lo que queda de la manera como queremos seguir aprendiendo. Por eso es que puede haber una confusión cuando se lee Mateo 25, y donde dice, tomaron aceite en sus vasijas o no tomaron aceites. Si leemos la porción de Efesios 1 como acabamos de leer, parecería que todos están ya con aceites en sus vasijas. Pero mirando con más claridad, encontramos que no es de esa manera. Gracias a Dios por su maravillosa verdad, por su palabra para cada vida. Volviendo al Antiguo Testamento, donde tenemos algunos de estos modelos, bueno, tenemos algunos de estos ejemplos. Vamos otra vez un rato para no olvidarnos
de dónde viene esta instrucción, esta enseñanza, para que sea debidamente aclarada sobre cada vida. Éxodo capítulo 30. Solamente retocamos brevemente estas expresiones porque no queremos apresurarnos en pasar por alto instrucciones tan importantes, tan necesarias. Porque si no llegamos a entender con claridad acerca del Espíritu Santo de Dios para este tiempo, podemos estar pero bastante en atrasos espirituales que no deseamos para nadie. Éxodo capítulo 30 y dice el verso 25: y harás de ello el aceite de la santa unción. Esto va a tipificar el Espíritu Santo para nuestros días, para nuestro tiempo. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Este aceite es lo que tiene que estar en las vasijas para cuando el Señor venga. Porque si este aceite no está en las vasijas, hay un problema bastante grande al fin de los días. Y eso es lo que nos enseña ahí en esa porción de Mateo 25. Porque aquellos que, dice, tuvieron aceite en sus vasijas, vino el esposo y gloria a Dios, fueron grandemente recompensados. Los otros, ya vamos viendo los que acontecieron. Dice aquí acerca de este aceite de la santa unción: superior perfume o ungüento, un perfume superior según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. No debía ni siquiera pretender hacer algo parecido, según esta indicación en aquel tiempo. Y dice el verso 31: y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. El aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Vamos a mirar un poco más cuando un profeta usa este aceite y nos da ahí la explicación más completa de que esto tiene que ver con el Espíritu Santo de parte de Dios. Abrimos una porción en 1 Samuel capítulo 16. Todavía sobre el Antiguo Testamento, donde tenemos las sombras, las indicaciones, las instrucciones que luego fueron cumplidas. 1 Samuel capítulo 16. Para entender con claridad acerca de este aceite y por qué tipifica o representa al Espíritu Santo de Dios. Verso 12 y verso 13. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. David ahora se presenta, o es presentado por sus padres. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. ¿Qué dijo Dios? Úngelo. ¿Y con qué va a ungir? Con el aceite de la santa unción. Ahora, ¿qué pasa en el verso 13? Y Samuel tomó el cuerno del aceite, ahí está, úngelo con el aceite, preparado con aquel perfume superior. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día, ¿qué pasó? Ahí está claramente para nosotros la enseñanza. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esta unción de este aceite, como dice aquí, una unción santa. Desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David, anticipando lo que iba a darse con nosotros hoy en este tiempo. Ya no usamos un aceite llamado el aceite de la santa unción, literalmente, pero sí nos beneficiamos del Espíritu de Jehová que viene sobre cada uno, que puede estar con uno o en uno mismo. Por eso no puede haber dudas cuando tocamos temas, cuando dice tomaron consigo aceite.
Y otro dice, no tomaron consigo aceite. Entonces ahí tenemos instrucciones claras del Antiguo Testamento para darnos claridad sobre estos propósitos. El Salmo 89, leímos de atrás por lo menos un verso, Salmo 89, 20. Leímos un poco más para entender el resultado de esa unción el jueves pasado, Salmos 89, pero me gusta esta expresión cuando Dios dice en el verso 20, hallé a David mi siervo, así como acabamos de leer, lo ungí con mi santa unción. Ahora ya no es con esa manera de ungir en tipos de aquellos tiempos, porque ya tenemos la hermosa realidad del Espíritu Santo de Dios. Por eso podemos entender bastante bien lo que la palabra de Dios va mostrando y va desarrollando gradualmente de tiempo en tiempo para aclarar más, podemos decir, completa y profundamente acerca de lo que es tomar aceite en sus vasijas o no tomar aceites. Cuando habla de vasijas, dice la palabra de Dios, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Esa es la vasija que indica aquí. Aquel tesoro, dice, en un vaso de barro. El cuerpo humano, ahí vaso frágil, barro, dice la palabra, pero la vida gloriosa de Cristo en esa vida, y luego preparado ya para que reciba también la plenitud y la unción del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a estar usando esta expresión ungir, para que podamos diferenciar de la expresión bautizar, porque también se sigue usando la expresión bautizar en el Espíritu Santo. ¿Ya fuisteis bautizados en el Espíritu Santo? Es alguna de las preguntas a veces. También vamos a tocarlo con la ayuda del Señor en la medida que avancemos en nuestro desarrollo de su maravillosa palabra. Muy bien, siguiendo en Hechos capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1. El verso 3 dice, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indiscutibles, indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de qué? Acerca del reino de Dios. El tema principal de toda iglesia cristiana, el reino de Dios, en la persona de su Hijo Jesucristo. Este tema acerca del reino de Dios nos pone sobre el verso 4 y dice, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Dentro de esta promesa acerca del reino de Dios incluye una promesa nueva. Había una promesa de que Jesús iba a ser enviado. Jesús ya fue enviado. Ahora ya estaba por despedirse. Ya estaba entregando su último mensaje. Según el verso 11, ya fue arriba, al cielo. Pero queda todavía otra promesa, llamada la promesa de mi Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Para entenderlo más con claridad, que tiene que ver con dos personas distintas. La segunda persona de la deidad y la tercera persona de la deidad. Porque sigue habiendo confusión, como venía diciendo. Y también en Hechos 2, cuando llega la experiencia pentecostal, el derramamiento del Espíritu Santo o el bautismo de la iglesia en el Espíritu Santo, generó tanta confusión hasta hoy. Y queremos que esto sea una hermosa verdad revelada completamente a cada corazón del Hijo de Dios. En el verso 4 lo llama la promesa del Padre. Y en el verso 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua.
mas vosotros, el pueblo, la iglesia, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Seréis vosotros bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí habla de un bautismo. Pero antes venía hablando de unción, ungimiento. Y aquí habla de bautismo. Porque delante del Señor, delante del Padre, hay un bautismo. Un bautismo. Si la iglesia fue bautizada en Hechos 2, fue bautizada para toda su estadía, podemos decir, completa, sobre la tierra e inclusive seguramente en el cielo. Habla de un bautismo. Si la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, entonces, ¿qué pasa con aquellos que luego van sumándose en aquel un bautismo? Y ahí sucede lo que es la unción en el poder del Espíritu Santo de Dios. Esa es la verdad de disfrutar de la tercera persona de la deidad. Aquellos que tuvieron confusión en Efesios 1, puede tener un poco más de luz aquí sobre esta porción de Escritura. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de la promesa no muchos días. 40 días y 40 noches Jesús sobre la tierra antes de su ascensión, 10 días después de esa ascensión. Significa 50 días después de la resurrección de Cristo, el Espíritu Santo desciende de esta manera, como queremos también leer un poquito, pero creo que no nos va a quedar tiempo para hoy. Pero sí podemos leer acerca de lo que decía en el verso 5, vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo, y esto va a generar un gran cambio. En el verso 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Vuelvo a aclarar, esto es otro espíritu aparte del Espíritu de Cristo que aquel que ha creído haya recibido. Esto es otra persona, aquel otro consolador prometido por Jesús. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ella sale de Judea, y hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo el apóstol dice, he llenado del Evangelio de Cristo hasta Ilírico, muy lejos de Jerusalén, muy lejos de Samaria. Por eso también es una verdad que tiene alcance mundial, podemos decir. Nos alcanza hasta aquí. Me seréis testigos cuando tenga esta experiencia en su plenitud hasta lo último de la tierra. Jesús no tenía más tema que tocar. Se despidió con esta porción de Escritura. Se despidió con estos mensajes. Por eso dice en el verso 9 y un poco más: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue alzado y ya regresó a su Padre, así como le había prometido a María: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El salmista es el que tiene la vista sobre este viaje y cómo llegó arriba. Por eso dice el salmista: alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, el poderoso en batalla. Hablando de Jesús, cuando va terminando toda esta escena y regresa a su Padre, regresa al Creador de los cielos y de la tierra, con quien Jesús mismo es también co-creador. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Pero antes de este viaje, Jesús dijo: no le voy a dejar huérfano, voy a estar con ustedes.
Por eso el capítulo siguiente es muy importante, Hechos 2, y de todos los acontecimientos de ahí en adelante. De todo lo que sucede desde Hechos 2 en adelante. Tiene mucha importancia, porque está en pleno desarrollo hasta nuestros días. Nos toca muy de cerca, nos toca literalmente disfrutar de ella, disfrutar de la abundante gracia de Dios para nosotros hoy. Versos 10 y 11 aquí de Hechos 1 todavía. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. Según el evangelista Lucas, Jesús abre sus brazos y con los brazos abiertos dice, lo bendijo y así fue recibido arriba. Así que ellos veían de esa mano que bendecía sus vidas, entre tanto que desaparecía de sus ojos. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba. De aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Desde aquí en adelante va a ser aquel que intercede por los suyos, por el pueblo. De aquí en adelante va a ser aquel sumo sacerdote bajo el mejor y más completo sacrificio. Aquel que va a interceder por nosotros. Aquí está el testimonio. Aquí está la verdad. Podemos ir antes de llegar al cielo mismo. Él ya está intercediendo, ya está consolando, ya está trabajando. Por eso dice, entre tanto que él se iba, de aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ya envía mensajeros, como dicen Hebreos, aquellos ángeles, enviados a favor de aquellos que han de ser herederos de la promesa, dice, para acompañar el desarrollo, para acompañar cada vida. Verso 11, los cuales también les dijeron, qué hermosa declaración aquí de consuelo a entregarle a estos que estaban desconsolados, mirando que se perdía en la escena celestial su Señor, y como diciendo, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué más podemos hacer ahora? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús. Un judío dice, no puede ser. No hay caso. Juan es el profeta. Jesús no sabemos muy bien. Un judío dice, está bien, Jesús fue un muy buen hombre. Fue un excelente hombre. Pero como Cristo, como ungido, no sabemos. Por eso para ellos estas declaraciones son muy pesadas, muy duras, difíciles de entender. Pero nosotros sí podemos disfrutar, podemos aplaudir mirando el desarrollo completo de esta bendita verdad. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá. El mismo, como lo habéis visto ir al cielo. Qué hermosa promesa, qué maravillosa verdad, qué riqueza halladas en la palabra de Dios. Terminamos con los versos 12, 13 y 14, porque ahí está una escena de espera, que es la escena que todavía le toca a cualquier vida en estos días, en estos tiempos, para un disfrute pleno. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto para esperar la promesa. Se juntaron, estuvieron en comunión, ahí esperando la promesa del Padre, de ser lleno de aquel poderoso Espíritu Santo divino, porque para vosotros es la promesa, dice la palabra. Dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro. Ahí estaba Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos abrazaron la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Pero ahora van a esperar algo más que eso.
Esto es lo que la iglesia necesita entender. Ahora necesitan dar un paso más. Verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. También ella necesitaba ser lleno de este poder, y con sus hermanos. María fue diosa entonces, es corredentora con Cristo. No, aquí está esperando como cualquier otro discípulo. Fue dichosa. Delante del Creador fue una sierva conforme declara la palabra de Dios. Podemos decir la mujer más santa, la joven más santa de su día. Por eso Dios pudo usar. Pero fue un instrumento, no una diosa y menos corredentora. Entonces, desde aquí ya la experiencia es Hechos capítulo 2, donde encontramos Pentecostés. Ahí está una experiencia gloriosa. Ahí muchos dividen de aquí en adelante la dispensación de la iglesia. Aquí la iglesia es bautizada en el Espíritu Santo. Los primeros miembros fueron unos 120, dice el capítulo 1 ahí de Hechos. De aquí en adelante ya podemos mirar y ver la iglesia de Jesucristo sobre la tierra. En los días de Jesús, Jesús hablaba de una posibilidad, por eso decía, sobre esta roca edificaré. Como diciendo, en Hechos 2 voy a edificar, antes no todavía. Tiene mucha importancia estos pasajes, tiene mucha maravillosa verdad para cada vida estas expresiones bíblicas. Esto es lo que desde el Antiguo Testamento lo llamaba la lluvia temprana. Y había promesa también de la lluvia tardía que nos toca hoy a nosotros también, si creemos, para disfrutarlos hasta el fin de nuestros días en este maravilloso camino. Damos gracias al Señor por su palabra, damos gracias al Señor por su verdad. Ahora vamos a orar al Señor por su preciosa palabra. Podemos acomodarnos nuevamente en la mano del Señor, confiado en que Él va a obrar esa maravilla que tanto cada uno necesitamos, sea para conocimiento, entendimiento claro de todo lo que significa aquí estas expresiones, o si ya conocemos un poco más a cabalidad, para hacer lo que disfrutan de la plenitud de este poder. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. Queremos ser lo que llegan a disfrutar, podemos decir, en ese tiempo de espera, en ese lapso de espera, con la vasija lleno de este aceite divino, de este poderoso aceite divino. Fiel y verdadero es nuestro Dios, ha obrado maravillas en aquellos días, hoy puede seguir obrando el mismo milagro. Padre glorioso, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias por instruirnos en justicia. Padre, gracias por hablarnos al corazón conforme al poder del Espíritu Santo según tu palabra. Padre, gracias te damos por los corazones dispuestos, por aquellas vidas dispuestas a recibir tu maravillosa verdad y atesorar la riqueza de tu palabra, cada uno en sus corazones. Oramos a ti, Padre, por esta necesidad para tu iglesia. Oramos a ti, Padre, por esta gran necesidad en los corazones de tus santos, conforme a tu palabra, según tu verdad. Prepáranos, mi Dios, para ser lo que disfrutas de ella como ríos de agua viva. Dándonos a entender, mi Dios, el privilegio, la honra y el honor de ser lleno de este poder divino, mi Dios, delante de ti. Gracias por cada vida redimida en tu camino. Padre glorioso, diríjanos en este poder mientras esperamos a Jesús el Cristo. Mientras esperamos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tu palabra decía que este poder puede guiarnos a toda verdad. Puede mostrarnos y enseñarnos las cosas que habrán de venir, dice tu palabra.
Puede consolar tantos corazones y vidas según tus promesas, y tantas riquezas más, mi Dios, como obra de este poderoso Espíritu Divino. Bendito Dios Santo, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Entregamos en tu mano el resto de esta noche, nuestros días venideros, Padre. Entregamos en tu mano, mi Dios, todas las cosas. Nuestro futuro está en tu mano. Poco sabemos, pero conforme a tu palabra podemos entender y podemos disfrutar, mi Dios, mientras esperamos a Cristo. En tu poderosa mano, Padre, los hermanos, en estos ambientes de guerras, de tensiones, de situaciones y circunstancias, tantas vidas ahí heridas, sufriendo, mi Dios, en diferentes situaciones duras. Hoy en tu poderosa mano, en el nombre de Jesús, reprenda esta obra enemiga, reprenda este espíritu del anticristo, que conforme a tu palabra, Padre, vendrá de igual modo, pero sea en su tiempo, mi Dios, no fuera de su tiempo y su hora. Bendice tu heredad, bendice tu pueblo, ampara a tus santos. Díjanos a cada uno, Padre, a buscar ser llenos de esta maravillosa unción conforme a tu palabra. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.